Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Entonces, les decía que estamos en la parte cuarta de esta parte introductoria con el tema de norma oficial mexicana para los laboratorios de patología y pues como han visto, compañeros, la norma oficial mexicana en laboratorios de patología ha sido un pretexto para esta clase para que toquemos tópicos generales. Ustedes las han enriquecido muchísimo con lo que han comentado, estudiado, etcétera. Eso está de maravilla. Y en general, esta parte del curso es eso, introductorio. Entonces, vamos a continuar con la misma secuencia. Recordemos que están participando y va a participar ahora García Lavana. Mm, García Lavana, por favor, abre tu micro. Lavana Lailín. Lailín, sí, mientras estoy escribiendo, Esperanza. Esperanza. Ok. Sí, a mí me gustaría hablar Esperanza, ajá. del punto 6 de disposiciones ¿Seis? específicas, con exactitud del 6.1.8 al 6.1.12. Ok, ok. Bueno, su compañera eligió varios puntos. El primero, 6.1.8. Ok. Dice, en términos generales, el 6 son disposiciones específicas y el 6.1.8 que escogió Esperanza dice, establecer las medidas necesarias para evitar que el personal del laboratorio que no esté autorizado emita opiniones o sugerencias al paciente o usuario sobre los resultados de los estudios. Ok, ok. Sí, todo lo que dice aquí, que vemos en clase, hagan de cuenta que lo viví en la mañana y hoy que vi a una paciente. Bueno, 6.1.9, vigilar que dentro del establecimiento de la atención médica se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la protección de la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas citadas en los puntos 3.2, 3.3 y 3.8 del capítulo de referencias de esta norma. 6.1.10. Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las reclamaciones que se formulen en la prestación de los servicios y coadyuvar para su resolución. 6.1.11. Notificar al Ministerio Público y demás autoridades competentes los casos en que se presuma la comisión de hechos ilícitos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Y 6.1.12. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. Hasta aquí, ¿verdad, Esperanza? Ok. Te escuchamos, Esperanza. ¿Qué quieres comentar? Te escuchamos. Sí, bueno, yo elegí primero estos puntos porque eh, se me hizo mucho la relación que tenían con la clase uno, que justo estábamos platicando acerca del marco legal y cuáles son las responsabilidades de nosotros como personal de la salud. Entonces creo que estos puntos justo engloban muy bien esto. Y bueno, ahorita me quiero concentrar en lo que sería el punto 10, Ujú, donde yo como lo interpreté es de que el médico responsable, el responsable sanitario, pues va a tener la obligación de informar por escrito las irregularidades al representante legal que se tenga en la parte administrativa del ujú, hospital. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente el responsable sanitario va a tener una función como un auditor ujú. interno, lo cual va a tomar muchísima más relevancia ahorita, como lo voy a comentar. Y también, bueno, el punto 11 donde prácticamente el responsable sanitario va a tener que estar en una constante vigilancia, no solo de los subordinados, sino de todos los protocolos que se estén realizando, de toda la cuestión administrativa del departamento de patología, y pues esto obviamente con el fin de garantizar el correcto diagnóstico y que todos los protocolos se lleven con la máxima seguridad posible para no cometer justo errores que al final de cuentas puedan perjudicar a terceros, que en este caso serían pacientes, ¿no? Con diagnósticos erróneos. Entonces, pues aquí el responsable sanitario va a tener la función, va a tener la responsabilidad de ser un garante ético en este punto. Y bueno, estos dos puntos también me parecieron muy importantes porque prácticamente definen lo que sería la ontología del responsable sanitario. Y aquí pues me gustaría también hacer mención, que de hecho ayer estábamos tocando este punto, gracias a lo que comentó mi compañera Fátima en cuestión del marco legal de un doctor que sería Rudolf Virchow. Y eso porque voy a mencionar dos documentos que él pues elaboró y uno sería su reporte de la epidemia de tifus de alta celicia en 1848.
¿Y por qué menciono esto? Porque aquí no solo dio con el clavo del agente patógeno, que en ese entonces pues creó la epidemia, sino de las negligencias que tuvo el gobierno y cómo es de que una enfermedad de ese índole pues se volvió una epidemia y cómo afectó a la población. Y lo digo porque en el punto 10 donde mencioné que uno como responsable sanitario, pues tiene que, justo, tiene esta obligación de mencionar, o tanto por escrito como, bueno, platicándolo en la cuestión administrativa, pues justo dar estas irregularidades que existan. Y si no hay, por ejemplo, insumos, si no hay el equipo necesario, o también como lo mencionaba en el punto 9 donde se tiene que cumplir pues, las normas de seguridad para el personal de salud, si no hay cómo se pueda cumplir todo esto, pues no es responsable del personal de salud, es responsable de la parte administrativa. Y de hecho, aquí también quiero tocar un punto importante porque es algo que nosotros como médicos podemos utilizar como una defensa legal ante fallas administrativas y que pues está totalmente dentro del marco legal, lo menciona la Ley General de Salud, porque pues prácticamente si no hay con qué hacer las cosas, nosotros no podemos llegar a un diagnóstico, no podemos decirlo por arte de magia, ¿no? Lo que está pasando. Nosotros necesitamos comprobar todo y seguir los protocolos. Y pues también en el punto 6.11, bueno, 6.1.11, donde dije que hay que tener una vigilancia eh, técnica, aquí hace también referencia en cuestión a el diario de la reforma médica de Birkhoff, también de 1848, donde prácticamente quiero hacer la referencia de lo que sería el responsable sanitario como el abogado del tejido, ¿no? Porque también somos, bueno, en este caso el responsable sanitario, quien va a estar diciendo, sí, esto está bien, sí, esto no está bien, sí, se siguió el protocolo adecuado o no, no se siguió el protocolo adecuado, hubo un error y entonces, ¿cómo es de que vamos a solucionar este error, ¿no? Y pues obviamente también mencionar que esta vigilancia técnica hace referencia también en la norma, en el punto 8 donde exclusivamente solo el personal autorizado pues va a ser el encargado tanto de dar información como de realizar los protocolos adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna otra persona, aunque tenga el conocimiento o diga que tiene el conocimiento, como no tiene la capacitación necesaria, pues no puede hacerlo, ¿no? Y esto también lo vemos mucho en los laboratorios clínicos que personas que no tienen la capacitación ni los conocimientos dan información y entonces se cometen errores en la preanalítica. Y estos errores en la preanalítica, pues obviamente van a tener consecuencias en los resultados y en el diagnóstico y por lo tanto ahí lo que tenemos es una falla tanto para el diagnóstico y esa es una pérdida que puede dañar la integridad del paciente. Entonces creo que esos son puntos muy importantes y que pues obviamente esto no solo está basado en estos reportes, sino que también todos estos puntos hacen mucha referencia a la Ley General de Salud, a los protocolos de organización, a los, bueno, a los manuales de organización, perdón, a los manuales de protocolos y que pues hecho estos manuales de protocolos y de procedimientos y de organización también están basados en pues, los protocolos estandarizados que hizo Virco en los hospitales de Berlín, Ujú. ¿no? Entonces, pues nada más como conclusión, pues aquí yo creo que uno como responsable, no solo del departamento, sino como médico y personal de salud, pues tiene que estar muy al pendiente de todo lo que es la cuestión legal, conocer cuáles son tus responsabilidades y tus derechos, que pues como tenemos responsabilidades, también ya mencioné algunos derechos y cómo podemos protegernos ante pues culpas que no son nuestras y la importancia de conocer esto. Y también me gustaría pues mencionar una frase muy famosa que dice que la medicina es una ciencia social, entonces pues la política no es más que medicina a gran escala y pues qué mejor ejemplo que una norma, ¿no? Donde ponen tanto la cuestión del marco legal como pues la cuestión médica. En esa última parte, Esperanza, que dijiste, ¿cómo dijiste que la medicina es una ciencia social? ¿Algo así dijiste? Ah, ¿lo puedes repetir? Sí, la medicina es una ciencia social Ajá. porque la política no es más que medicina a gran escala, que también es Ujú. una frase del doctor Ujú. Virco. Sí, 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 exacto, sí. Sí, fíjate, la medicina es una ciencia social. Sí, sí, ok, sí, eso suena como muy, muy interesante. Sí, sin duda, porque la medicina eh,
creo que no es una ciencia propiamente dicha. En el concepto actual de ciencia, ya sabes, pero no es una ciencia propiamente dicha, pero sin duda sus conocimientos y sus tomas de decisiones, sin duda, totalmente, están basados en ciencia, o sea, sin duda, sin duda. Y en la parte de ciencias sociales, pues bueno, la medicina, yo diría que al igual que otras áreas profesionales, pues son para la sociedad, son para... creo que la medicina carga con un estigma como que vivimos para el paciente, o como que es del paciente, etcétera. Pero yo diría que eso es como para todas las actividades, o sea, me refiero cualquier profesión, cualquier actividad, cualquier labor, etcétera, es para otro ser humano. Y en ese sentido deberíamos de entenderlo. Sin duda la medicina es muy especial porque impacta directamente en la salud de otro ser humano. En ese sentido la hace especial, por supuesto. Pero yo diría que eso aplicaría como para todas las actividades, todas, 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 absolutamente todas. Y Esperanza, con respecto, fíjate, quiero platicarte una situación real, que de hecho en- enlazando la experiencia en este hospital, etcétera. Fíjate que, por ejemplo, Esperanza, tomando en cuenta lo que dices, te voy a poner una situación real. Pensando en tumores cerebrales, piensa en tumores cerebrales. Entonces, en tumores cerebrales ya conoces toda la dinámica del laboratorio en términos generales y pues vamos a emitir un diagnóstico. Pero nosotros, como laboratorio, como especialistas, no logramos emitir un diagnóstico preciso, preciso. Y no logramos emitir ese diagnóstico preciso y por lo tanto el paciente no tiene un diagnóstico preciso. Por lo tanto, el tratamiento pues no se puede determinar con certeza ante la ausencia de la exactitud diagnóstica. ¿Y por qué? Pues porque se trata de un tumor muy especial que no cumple completamente todos los criterios establecidos en los libros de texto y que los criterios diagnósticos actuales son criterios moleculares particularmente con perfiles de metilación. No contamos con perfiles de metilación. Luego entonces no podemos hacer el diagnóstico exacto con una prueba estándar de oro, que en este caso sería el perfil de metilación. Sin embargo, sí emitimos un diagnóstico, por supuesto, en la medida de nuestras herramientas. Em, Tomando en cuenta todo lo que comentaste a propósito de responsabilidades, dar seguimiento, etcétera, ¿tú qué opinión o postura tomarías al respecto? Con todo el conocimiento que ahora tienes. Bueno, ahí primero, como usted mencionó, sería buscar la causa del por qué no se puede dar el diagnóstico. Ya lo dijo, se necesitan hacer pruebas moleculares. Sí, bueno, Ya, permíteme ajá. interrumpirte y responderte así como de manera inmediata. Es la causa, no contamos con la infraestructura. Ujú. Ujú. Entonces ahí es un problema hasta cierto punto administrativo Ajá. y la misma administración debería de tener un laboratorio de referencia Ujú. aquí en Ciudad de México, bueno, de manera recomendada, Ajá. y ahí deberían de mandar la muestra Ujú. para que efectivamente se pueda dar pues este diagnóstico certero, De acuerdo. porque ahí la culpa pues obviamente no recae en lo que sería el departamento de patología, Ujú. por lo que ya mencioné, porque Ujú. justo es buscar esta protección, ¿no? Ujú. Hacia el personal de salud, sino que es una falla administrativa porque no cuenta con la infraestructura, Sí. pero sí debería de tener laboratorios de referencia donde se pudieran realizar estas pruebas Ujú. para llegar a un diagnóstico certero. En todo caso de que no cuente con este laboratorio de referencia, también es una falla administrativa y si el paciente no recibe el tratamiento adecuado y en el tiempo adecuado que se esperaría y pues tiene un deceso o bueno, fallece el paciente en pues en estas circunstancias, ahí sería, bueno, la culpa sería por la parte administrativa del hospital. Ujú. Sí, fíjate que escuchándote, no sé ustedes cómo lo perciban, pero casi siempre cuando decimos la culpa es, suena como una especie de penalización, ¿no? Así como ¿quién tuvo la culpa y vamos a sancionarlo, ¿no? Por supuesto que entiendo ese sentir.
Y también en cuestión de lenguaje siempre suena así como muy de penalización, ¿no? Esperanza. Pero fíjate que lo que yo te estoy platicando ahorita es algo real y ya es algo que vive no solamente esta institución, sino me refiero en todo el país. O sea, ya ni siquiera es así como que ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa, no? Entonces, yo creo que lo que tú propones me parece una una gran propuesta en funciones de resolver problemas. O sea, eso es un problema y pues hay que resolverlo. Es decir, Mm, si hubo, digamos aquí en este escenario que estoy poniendo, cuál es la falla? Pues yo diría que más que falla, más bien son conocimientos nuevos que se están generando en la medicina, que se crea bueno, ya existe una necesidad más bien, y esa necesidad la debemos de subsanar, la debemos de eliminar. ¿Y cómo hacerlo? Tu propuesta me parece así excelente, así es, ese Centro Nacional de Referencia Molecular institucional en el INSS, haz de cuenta, suena súper bien, ¿no? Súper bien. Sin duda, sin duda. Y ahora habría que hacer todos los mecanismos necesarios, administrativos sobre todo, para que eso suceda, para que estén los recursos, se destinen a ellos, se genere el personal capacitado, se tengan todas las condiciones, estoy hablando muy administrativamente, las condiciones laborales adecuadas, capacitación, etcétera. Y viendo ahora ese laboratorio de biología molecular con especialización en metilación y secuenciación masiva, volvemos ahora a otro punto, ¿no? Ahora, norma oficial de los laboratorios de biología molecular y demás. Y parecería un cuento de nunca acabar, pero no es que sea un cuento de nunca acabar, sino me refiero que son necesidades que deben de ser cubiertas. Y otra parte, punto y aparte, Esperanza. En cuestión vamos a llamarlo errores, como se ha citado, creo que lo citaste también. Por ejemplo, eh, ¿tú crees, Esperanza, que sabes más o menos qué quieres ser de tu vida, de tu futuro? Me refiero profesionalmente. Eh, eh, bueno, vamos a pensar en lo inmediato. Lo inmediato es que vas a ser médica cirujana, ¿no? O sea, eso es lo inmediato. O sea, sin duda vas a obtener ese título, sí o sí, ¿no? Entonces, vamos a pensar en el panorama usual. Terminas la carrera de médica cirujana y vas a estar capacitada para dar una consulta médica, ¿no? ¿Tú crees que tengas posibilidades de cometer errores? Sí. Y ahí, ¿de quién habrá sido la culpa? Bueno, es que ahí depende del tipo de error que cometí, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Y lo digo porque creo que todos llevamos informática biomédica, entonces nos traumaron con los tipos de errores. Pero a lo que voy es el tipo de error que cometí. Ajá. Cometí alguna negligencia, alguna impericia, y creo que de ahí, bueno, y aparte el problema legal, no sé, eso podría suscitar, eh, pues ahí veríamos, ¿no? De quién fue la culpa, pero no sé si tuve a un paciente que tenía alguna cetoacidosis y le administré de que en vez de 10 unidades de insulina, 10 mililitros de insulina, pues efectivamente, bueno, y el paciente falleció, pues la culpa la tengo yo, ¿no? De que a mí sí hubo una institución que tenía los conocimientos y bueno, ahí también sería ese problema que podría haber de por qué avalaste a una persona que tal parece que no tiene los conocimientos que tú dices que sí tiene, ¿no? Ujú, Pero aparte, pues también sería mi culpa, ¿no? Porque, o sea, el médico que se supone que yo soy, que tengo esos conocimientos y que no los pude aplicar adecuadamente. Ajá. ajá, aplicar adecuadamente y pues ver por qué cometí el error. O sea, de no supe la diferencia entre unidades, no sé, Ujú, mililitros, me equivoqué de jeringa, ¿por qué me equivoqué de ujú, jeringa? Estaban mal empaquetadas las ujú, jeringas y de ahí fue el error, o cuál fue la causa de ese ujú, error, ahí se podría determinar pues realmente de quién sería la responsabilidad de ese ujú, error. O por ejemplo, en una cuestión de epidemiología, pues con la cuestión de los pacientes y las caídas en camas, ¿no? De se subió el barandal, no se subió el ujú, barandal, ¿por qué no se subió el barandal? Ah, el barandal estaba mal ujú. puesto y sí se subió, pero se cayó. Sí. Y entonces ahí empiezan a ver todas estas circunstancias que obviamente ameritan una Ujú. investigación para ver, pues, cuáles son las responsabilidades legales en este Así caso. es, sí, estoy súper de acuerdo con eso. Y fíjense que como ven, es un tema muy, muy difícil y muy sensible,
porque la posibilidad de error es latente siempre. Siempre, siempre. Ahorita estamos hablando de laboratorios de patología, por supuesto, pero el ejemplo que quise poner con Esperanza es que esos errores pueden suceder con algo tan inmediato como ustedes, ¿no? Entonces, ¿sabes, Esperanza? ¿Y cuál es el sentir de este apartado? Es que esos errores y bueno, de toda la norma en general, es que esos errores se disminuyan al máximo, sí, así prácticamente cero, así prácticamente cero. Y en caso de que pudiera haber un error que fuera mínimo, y en caso de que pudiera existir la posibilidad de un error trascendental, por decirlo de alguna manera, que se identifique tempranamente y se pueda tomar las medidas necesarias para que eso no suceda. Pero bueno, si existe alguna reclamación o en fin, etcétera, pasando al otro punto, es que sí, ese responsable sanitario debe de darle seguimiento a ello, ¿no? Seguimiento que eso también sucede, o sea, porque por ejemplo alguna queja de algún paciente, eso puede suceder y hay que darle el total seguimiento. ¿Cuál es la recomendación? Siempre es que se cumplan las normas y que se trabaje apegado a la norma y que se busque siempre minimizar prácticamente a cero esa posibilidad de error. Porque cuando existe alguna posibilidad de queja, por ejemplo, que son naturales, yo diría, se tenga la manera de documentar que esa queja pueda ser procedente o improcedente. Es decir, de que, bueno, entendemos su queja, pero todos los protocolos se siguieron, o sea, todo se cumplió a cabalidad, como que no hay problema. Algo básico, les voy a decir algo como muy básico, como variabilidad interobservador. Alguien podría interpretarlo como que no, entonces sí tenía o no tenía. Bueno, pues eso es medicina, eso es interpretación, eso es anatomía patológica. Alguna vez un patólogo, recuerdo en una mesa de discusión hace bastantes años, em, a propósito de discrepancias diagnósticas, le preguntan, habían dos patólogos que estaban con diferencias de diagnósticos y había un tercero, y el tercero le preguntan, ¿usted qué opina a propósito de esa discrepancia? Así como diciendo, ¿quién tiene la razón? Y él dijo, pues para mí, los dos tienen la razón. O sea, y los dos, porque los dos en su expertise tuvieron esa interpretación. Entonces él decía, para mí los dos tienen la razón porque lo interpretaron de acuerdo a las herramientas que ellos tenían cada uno, ¿no? Pero bueno, lo más importante siempre, el paciente, entonces hay que buscar justamente esas mesas de diálogo y de consenso para un diagnóstico adecuado. Muy bien, bueno, gracias, Esperanza. Vamos a... Esperanza, al igual que todos, todo lo que comentan es para que nos quedemos platicando con una sola persona, pero corto porque, pues, bueno, tenemos que avanzar. Rojas Luna, por favor, Rojas Luna, abre tu microscopio tu microscopio, perdón, tu micrófono, Rojas Luna y Laura Elizabeth. Sí, Por favor, dime de qué punto nos quieres dar cátedra, como le han hecho tus compañeros últimamente. Ujú. sí, bueno, a mí me gustaría comentar el punto 8, específicamente el 8.2. 8.2, ahí voy. Ocho Ujú. punto dos, 8.2. El 8.2, esto está dentro del marco de higiene y bioseguridad. El Sí, ocho punto así dos, perdón, Laura, el 8.2 lo voy a leer, dice, el responsable sanitario deberá informar al personal sobre los riesgos que implica el uso y manejo de sustancias tóxicas, corrosivas e irritantes, así como del material infecto contagioso y los inherentes a los procesos de las muestras, con el fin de que cumplan con las normas de seguridad correspondientes y utilicen el equipo necesario de protección personal. Laura, ok. Laura, te escuchamos. Bueno, a mí la verdad se me hace un punto súper, súper, súper Ajá. importante, pues porque al final estás trabajando con cosas que son Sí. peligrosas. No solamente, bueno, pueden ser desde los ácidos que se Ujú. manejan, el formaldehído, todo eso que pues eh, pues sí, puede causar lesiones incluso a las personas que trabajan con esas sustancias.
Entonces, pues a mí sí se me hace un punto muy importante que deben de seguir al pie de la letra y que además es sumamente importante conocer qué riesgos tiene. Al final, el uso de guantes, de cubreboca, de bata, todo eso nos protege y está ahí por alguna razón. Eh, por ejemplo, quiero, no sé, se me viene a la mente el caso de el padre de lavado de manos, que ay, es Ignaz Semmelweis, que justamente él trabajaba con, bueno, veía que había como un incremento en la fiebre Puerperal. puerperal, que la mortalidad estaba siendo del 30%. Y él tan solo con lavarse las manos se dio cuenta que esa mortalidad disminuía hasta el 2%. Entonces, es una acción que a lo mejor parece muy simple o que damos por hecho, pero al final está ahí por una razón, porque pues si en el caso de los infectocontagiosos se me ocurre que pues podría llegar a ser lo mismo, ¿no? En el caso de no usar guantes, cubreboca, pues tú no sabes qué enfermedad te podría, no sé, contagiar. Eh, Igual, sobre guantes, por ejemplo, para los irritantes, se me ocurre el ejemplo, no sé, de Marie Curie, que trabajaba con, es diferente, ¿no? Porque no es tal cual lo que usan, pero al final usaba radiación y ella no sabía, pero pues por algo se implementaron esas normas, porque gracias a ese personaje pues pudieron darse cuenta. En el caso de los radiólogos, también había leído que justamente antes no se usaban todo el equipo de protección para la tiroides o los chalecos que usan los radiólogos y justamente se empezaron a implementar por los casos de cáncer y problemas tiroideos que empezaron a presentar. Entonces, me parece sí un punto muy importante para cuidar aquí principalmente al médico, patólogo, más que al paciente. Entonces, y también me gustaría citar igual una frase de George Santayana que dice que los que no conocen la historia pues están condenados a repetirla. Ujú, Entonces, pues conociendo todos estos casos, eh, pues es importante el uso para no repetir y no caer en eso, en esos, pues sí, en ese mismo evento. ujú. Muy de acuerdo, Laura. Laura, sí, Laura. Sí, los ejemplos que pones, el caso de Marie Curie me parece un muy buen ejemplo porque evidentemente ahí es una exposición, en este caso vamos a llamarla laboral, y que pues no se tuvo los cuidados necesarios, de hecho pues padecieron cáncer. Em, en ese sentido, hay que tener las protecciones adecuadas. Actualmente cualquier procedimiento quirúrgico que requiera radiación transquirúrgica, pues el equipo médico se protege. Entonces eso se aprendió, digamos, y pues se toman las medidas necesarias para la protección del personal profesional en este caso. Ese ejemplo me parece muy adecuado. El que no me parece tan adecuado es el de Semmelweis, porque mencionaste el lavado de manos, ¿no? Y ese es un mecanismo de prevención para no infectar la cavidad uterina y que no tengan infección bacteriana, absceso y después sepsis, fiebre puerperal y gente que terrible, ¿no? Entonces, porque ahí es diferente. Ahí, por ejemplo, Es más para el paciente. exactamente ahí va como hacia el paciente. Ese ejemplo es un muy buen ejemplo, pero para proteger al paciente, ¿no? Para estos fines no me parece adecuado. El que dijiste de Marie Curie me parece súper adecuado. Ujú. Con respecto a las sustancias tóxicas, Laura, que se trabajan en el laboratorio de patología, ¿tienes alguna idea de alguna enfermedad o alguna enfermedad que Bueno, pudiera condicionar la exposición o cómo se podría proteger esos patólogos? sí, bueno, justamente había leído que creo que dejé mis notas, Ajá.
en alguna pero, parte. ajá, es que como pasaron 3 días, Ajá. creo que las notas ya no las tengo, pero más o menos sí me acuerdo que había leído que había algunas sustancias que, por ejemplo, podían causar incluso ceguera, permanente, ¿Mm? eh, que igual había sustancias que también podían causar como irritación en lo que es la garganta, Ujú, quemaduras, igual ujú, lesiones de alto grado. Es lo que me acuerdo. ujú. Y igual irritantes en la nariz por todo lo que están oliendo, Sí, 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 sí. porque son pues bastante No, sin fuertes. duda son tóxicos, Laura. Fíjate que, por ejemplo, ahorita pienso en el procesador. ¿Te acuerdas del procesador de tejidos? Ah, sí. En el procesador de tejidos, ahí hay distintas soluciones. Ay, el video, tenemos que hacer el video. Ok, tenemos el procesador de tejidos y ese procesador de tejidos tiene distintas soluciones. Tiene formol en los primeros frascos y después tiene alcoholes en concentraciones decrecientes. Además, otra solución que tiene es el gilol. Y el gilol sin duda es un tóxico. Digo, el mismo alcohol también lo es. El gilol se ha asociado a enfermedades como, por ejemplo, neoplásicas, particularmente leucemia. El formol también se ha asociado, aunque no de una manera contundente, también al desarrollo de neoplasias. En el gremio de la patología, sin duda, han habido casos de neoplasias y que inclusive tristemente han fallecido. Entonces, sin duda, la protección es primordial. Enlazando con lo que comentaba Esperanza hace un momento, pues sí, claro, de donde vamos a trabajar necesitamos tener todo lo necesario en este caso, para protegernos, ¿no? Para protegernos. La doctora Janet Valdés, mi colega, ella tiene mejores opiniones porque ella particularmente es hiperreactora al formol. Alguno de ustedes por ahí la vio recientemente, estaba trabajando con las piezas, pero tiene una máscara así como si estuviera fuera de este planeta, ¿no? Así, pero bueno, ella tiene ya realmente un problema asociado que es la reacción de las mucosas y bueno, eso hay que estar, por supuesto, siempre, siempre protegido. Fíjate, Laura. Como tú dices, no es lo mismo, pero antes el parto se tenía con las manos sin ningún tipo de protección y de igual manera la patología antes los órganos se manipulaban sin ningún tipo de protección y, por ejemplo, en casos de tuberculosis dentro del mundo de la neuropatología, hay una historia que esto la maestra Laura Chávez, mi compañero Eric Gómez Sapo del Hospital General, ellos conocen mejor la historia, yo soy muy malo para esas historias por mi mala memoria, pero según tengo entendido, el maestro Olvera extraía los encéfalos sin guantes, así sin guantes. Y una vez, no sé si él o alguien más, insisto, quien me escuche me corregirá, se infectó el dedo por tuberculosis. Entonces, pues vaya, o sea, pues esa es una manera, un ejemplo de cómo te puedes contagiar de alguna enfermedad. Y sí, sin duda, con lo que tú dices es fundamental el, el protegerte para este tipo de lesiones. Me hiciste recordar, por ejemplo, también si hacemos una autopsia, por ejemplo, de priones, un priones hay que estar súper protegido, pero súper protegido. Necesitamos laboratorios nivel 3 de protección para priones, así como para priones, y sabiendo que el riesgo, a pesar de que sea el laboratorio nivel 3 existe el riesgo de que te contagies de priones. Eso y si alguien dice, me refiero a alguien, algún profesional dice, no, no quiero hacerlo por el riesgo de contagio, eso es totalmente, totalmente válido, ¿no? Vale. Pero bueno, eso existe. Lo que vivimos recientemente con SARS-CoV-2 también es un muy, muy buen ejemplo. Em, pues con los cadáveres se pueden hacer autopsias, sí, por supuesto, de hecho se hicieron. La doctora Virgilia Soto Abraham, que es patóloga y una eminente nefropatóloga mexicana, ella es una excelente patóloga post-mortem y publicó hallazgos con microscopía electrónica de SARS-CoV-2 en pulmón. Autopsias parciales, ¿no? Ya sabes, como pequeños fragmentos de pulmones. Pero bueno, a lo que voy es que si se hace
hace una autopsia de SARS-CoV-2, pues hay que estar también protegido, aunque sabemos por el mecanismo de transmisión que pues ya ante un cadáver, pues ya no hay expulsión de gotitas de flush, por ejemplo. Sin embargo, hay que seguir estando protegido. De igual manera, por ejemplo, en las autopsias, eso sucedía más con mis maestros en la década de los 80 que con la pandemia de SIDA. Pero bueno, a inicios de los años 80, ahí fue como, digamos que como el brote mundial, por llamarlo de alguna manera, en donde pues el desconocimiento ante una nueva enfermedad, etcétera. De igual manera, ante el desconocimiento, si alguien se negaba a hacer una autopsia de un cadáver que padeció SIDA, pues también como que no hay problema. Sin embargo, mis maestros hicieron muchísimas autopsias de esos pacientes y muchas veces no sabían que tenían infección por VIH-Sida. En la actualidad sabemos cuáles son los mecanismos de contagio y también la enfermedad se ha transformado muchísimo, muchísimo, al punto al que quiero llegar. Ya hacer una autopsia de un paciente con VIH-Sida o que padeció VIH-Sida, más bien dicho, pues no representa ningún problema. O sea, me refiero, mientras tú estés completamente protegido, que no te cortes, en fin, pues no hay ningún problema, trabajas de una manera muy, muy cómoda. Entonces, pero sí, ciertamente cuando hay enfermedades nuevas, lo que nosotros vivimos, no sé en qué etapa de la formación estaban ustedes con SARS-CoV-2. ¿Secundaria? Dios guarda. ¿Prepa? Bueno, prepa, secundaria, por ahí así. Ok, bueno, ¿qué les puedo decir? No sé qué decirles. No sé cómo lo vivieron en su adolescencia. Eso yo creo que no sé qué pensaron ustedes, no sé, pero bueno. em, la incertidumbre siempre ante algo nuevo, pues, y sobre todo algo nuevo que produce que es pernicioso. Eh, Perdón, muy bien, Laura, muchas gracias. Em, Te recomiendo que hagas lo que hace tu compañero ahí, lo tenés como sus notitas y demás, y tienen, sí. Lucas Reyes, Iris, Karen. Por favor, Iris, abre tu micrófono y platícanos, dime qué punto quieres platicar. ¿Quién es Iris? Ah, ok. 6.2. 6.2, bueno, está dentro del punto 6, que el punto 6 dijimos que son disposiciones. 6.2 Es, del establecimiento, específicamente creo que me gustaría hacer énfasis en la parte 6.2.1.1, 6.2.1.2, ujú, bueno, como al 6.2.14. ok, entonces en esta parte es sobre el establecimiento, consideraciones específicas. Y dice administración, recepción, registro de especímenes y entrega de resultados, área para toma de muestras, disección y toma de cortes, área para el estudio y descripción anatomopatológica y laboratorio para el desarrollo de los procesos técnicos. Sí, Iris. Bueno, creo que a lo largo de todas estas sesiones que hemos tenido, pues cambiado un poco todo porque creo que hemos mencionado puntos muy importantes y me gustaría mencionar también como, pues así solo mención, que creo que ha estado como muy interesante esta forma en que hemos hablado de la norma, porque cuando yo leí de inicio la norma, pues como que pues la leí, investigué cosas, pero creo que el que cada uno hablemos sobre puntos diferentes nos hace ver cosas que igual y no habíamos visto cuando nosotras la leímos y pues solo como en parte agradecer a mis compañeros porque pues sí creo que mi cerebro ha creado nuevos caminos Mm. después de todos estos comentarios y bueno, enfocándonos de nuevo a esto, creo que cuando la leí pues me surgieron como cosas muy interesantes. Yendo por partes, bueno, vamos a empezar con el punto 6.2.1, que creo que ya mencionamos un poco la importancia de todo esto y que muchas veces no vemos como que algo administrativo que muchas veces no le damos importancia o que creo que en nuestras clases pasadas como que vemos algo de normas y es como ay, medio que aburrido
y viendo este lado es sumamente importante, por ejemplo, la parte de la administración, la recepción, el registro de especímenes y la entrega de resultados, que es una parte sumamente importante desde el lado de la identificación, porque hablamos también de muestras y la importancia diagnóstica, pero creo que se me hizo muy importante hacer énfasis en esta parte en que podemos tener una valoración de la muestra perfecta, podemos tener pues todo del lado de la histopatología perfectamente, pero si cometemos un error en etiquetar la muestra, en la identificación del paciente, pues es sumamente grave porque podemos dar un diagnóstico a una persona que igual y no tenía ese diagnóstico. También la parte justamente de aquí también en todo este punto del 6.2 engloba el correcto procesamiento y hablábamos de qué tan importante es una muestra, porque aquí el que exista un área específica para la muestra, la disección y toma de cortes, creo que de alguna forma puede reducir un poco este error en decir, bueno, o sea, ya es un área específica, ya no estamos como, voy a hacer el corte aquí y que al mismo tiempo en el procesamiento puede haber errores. Yo recuerdo mucho en mi clase de histología cuando entré a la universidad, que no recuerdo qué estructura estábamos viendo, y yo confundí algo con un artefacto y fue la primera vez que el doctor me dijo, no, es que eso no es eso, sino que es un artefacto. Y recordé esto porque se me hace sumamente importante todo el procesamiento, porque si nosotros seleccionamos una parte en la que igual y no está lo que queremos encontrar, también asocié esto a la vez que usted dijo como de es que necesitaba ver toda la laminilla porque podemos omitir algo que igual y no está aquí, pero sí está acá. Entonces, esta parte también tiene mucha importancia del lado de seleccionar el corte, pues, correctamente, que ahí es otro tema complejo, pero creo que si entraría en lo correcto ya nos tardaríamos más. Y bueno, también de otro lado se me hizo sumamente recordar como los principios, ¿no? De dónde viene todo esto, porque hoy en día sí podemos ver como, ya tenemos un corte histológico y lo podemos teñir. Y se me hizo como importante y bonito recordar un poco de dónde viene todo esto, porque creo que muchas veces damos como las cosas por hecho ya de que, ay, pues esto existe y ya no le damos como muchas veces igual y el valor, decir qué bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día vemos ya tinciones y los tejidos los vemos con un color. Bueno, en algún momento se hicieron cortes y pues los tejidos se veían sin color, ¿no? Entonces la gente pues no, igual y decías, veo esto, pero no necesariamente podías distinguir estructuras y también siento que en esta parte también se me hizo bonito ver el lado de México, que tiene como mucha importancia también todo este lado de las tinciones, como la hematoxilina, que viene del palo de Campeche, y que ahora esto como que ha transicionado o evolucionado a muchas partes, que ya no solo es algo que se usa aquí, y también ver como, bueno, yo siempre digo que una parte, una forma bonita de conocer el mundo es como a través de cuestionarlo todo, porque se me hace bonito como una persona dijo, ay, ¿cómo se ve? No sé, un corte de corcho y que fue pues parte revolucionaria para que hoy en día a través de algo macroscópico que empieza del siglo XVI y que toda esta evolución llega hasta un momento en donde ya no solo vemos un corte de corcho, que se me hace muy bonito recordar cómo a través de alguien que se cuestiona, bueno, ¿cómo es esto? Podemos hoy en día entender muchísimas más cosas y que antes veíamos, no sé, celdillas en la celulosa y que hoy a través de ese corte fino podemos encontrar enfermedades
Y pues eso, básicamente también cómo ha ido revolucionando todo y cómo a través también de las necesidades, hoy vemos como, por ejemplo, la parafina, ¿no? Que antes se usaban otras cosas como resina, con estas necesidades de poder ver un tejido bien. Y pues un poco eso, ¿no? Como recordar básicamente las partes también históricas y personajes que nos han ayudado como a todo esto desde Zacarías Jansen y pues evidentemente Robert Hooke, que fue la persona que dijo cómo se ve esto y, y no sé, creo que un poco de eso. Pues, pues sí, sí, compañero. Mira, mientras te escuchaba, me hiciste recordar a algunos de mis maestros, entre ellos el doctor José de Jesús Abad Moreno, que en paz descanse, falleció el año pasado, y pasado o antepasado, ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero recientemente falleció. Y bueno, él podría decir que él fue uno de mis mentores también en histología y si él estuviera aquí escuchándote, estaría emocionado, emocionado porque citaste personajes históricos a propósito de la visualización de un corcho que seguramente fue sin color, ¿no? O sea, fue sin color, simplemente se puso y se vio. Y gracias a la creación del microscopio, ayudado por Leeuwenhoek, entonces se pudo identificar esta maravilla microscópica y de la cual pues seguimos divirtiéndonos y entusiasmándonos. Con respecto a la parte de lo que decías de el área para estudio, que todo esté localizado, uniendo el comentario con lo ya comentado, fíjate que a ti se te haría muy adecuado, por ejemplo, que el área de los asistentes esté contigo, o sea, que estén aquí los asistentes y yo, patólogo, esté junto, incluyendo las piezas con formol. Pues eso no es adecuado porque pues están los tóxicos y pues no debes de exponer a más personal. O sea, de por sí eso ya es una exposición laboral para nosotros, ¿no? Pero deben estar distantes. Entonces, esa disposición arquitectural también es muy importante. Cada cosa en su sitio, ¿no? Eso es algo súper, súper importante. Lo que comentaste de la identificación del paciente, esa es una piedra angular mundial, así, mundial, mundial, correcta identificación del paciente. Ahora que entres a la cirugía de neuro o a las cirugías, quienes ya lo hayan hecho, o seguramente lo vieron en la parte de la materia de cirugía, se dieron cuenta que antes de empezar la cirugía se lee los datos del paciente, que es la cirugía programada, etcétera, es la correcta identificación del paciente. Sí, perdón. Preoperatoria, claro, antes de empezar antes de iniciar la cirugía. Y claro, nosotros no vemos pacientes, y sí vemos pacientes, me refiero a patólogos, sí vemos fragmentos de esos pacientes, pero esas piezas son como nuestros pacientes. Quienes hayan ya estado un poco cerca de mí, normalmente a los neurocirujanos les digo, vamos a pasar visita. Entonces, pasar visita, pues es ir a ver a los pacientes, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos pacientes, nosotros tenemos piezas quirúrgicas y pues vamos a ver piezas quirúrgicas y discutimos las piezas quirúrgicas. Pero yo les suelo decirles, vamos a pasar visita en el entendido de ese y vemos, rectificamos datos, vemos la resonancia magnética, etcétera, y eso es algo continuo. Y en el momento de la recepción de la muestra es súper importante, súper importante. Entonces, y sobre todo cuando se intercambian las muestras, me refiero en distintos procesos. Vamos a pensar en el quirófano, que se toma la muestra desde el cirujano, la cirujana que da la muestra al personal de enfermería, el personal de enfermería revisa, rotura, rectifica, etcétera, y después va hacia el laboratorio de patología, alguien lo tiene que llevar, alguien que puede ser un personal médico, personal de enfermería. Cuando se da la estafeta, así rectifico datos, ¿no? Rectifico datos, rectifico, entonces no, algo está mal, entonces nos detenemos, ¿no? Algo no está mal. Y después esa persona llega al área de recepción, se ratifica nuevamente datos y ya se ingresa la pieza. Y aún así, como habíamos comentado, esas posibilidades de sesgos, errores existen y nuevamente cuando nosotros vamos a revisar, otra vez ratificamos datos nuevamente. Y con respecto a esta parte de identificación, no recuerdo quién, algún profesor, alguna vez decía sobre, por ejemplo, los nombres. Voy a poner mi ejemplo, Marco Antonio Rodríguez Florido. Rodríguez lleva acento y lleva acento y yo lo escribí sin acento. Y alguna vez alguien me dijo, no, ya no eres tú. Y, y pues sí, tiene razón. O sea, sí, ya no soy yo porque el mío lleva acento, ¿no? Entonces, esos detalles son fundamentales y deben de estar así pulcros en el reporte de patología.
Cuando hablemos de autopsia, que ya se acerca el momento, vamos a hablar sobre el certificado de defunción y el certificado de defunción debe ser escrito de la siguiente manera, con esta palabra, perfecta, perfecto. Debe ser perfecto el certificado de defunción. No debe tener ningún error, ninguno, ninguno. Con esa misma perfección deberíamos de actuar siempre en la identificación de los pacientes, siempre, siempre. Los médicos andamos súper, súper apurados siempre, es vida de médico, pero dense el tiempo que también eso forma parte de ustedes, o sea, rectifiquen datos, tomen aire y revisen y después continúan con su vida acelerada. Excelente. Y lo que decías, Karen, aprovecho ahorita para comentarlo. Em, Sí, las normas oficiales no son fáciles, son un tanto áridas al momento de leerlas. Si la leemos, no es una novela, ¿no? O sea, la novela te va envolviendo y eso sí te gusta, ¿no? Y vas y dices, a ver qué más viene, ya quieres llegar al siguiente capítulo. No sé si alguno de ustedes hasta ha adelantado hojas, pero bueno, el punto es, a ver, vamos a ver, eso no sucede aquí, ¿no? Por lo menos a mí no me despierta esa sensación. Y comparado con el año pasado, cuando revisamos este tema, pues eso me ocurrió ahorita. Los pobres de sus compañeros del año pasado. El año pasado yo estaba en incapacidad, entonces di clases en línea, más o menos como lo que estoy haciendo ahorita, pero bueno, ahorita aquí con ustedes, y pues yo me la pasé hablando, hablando, entonces yo hablaba y hablaba y hablaba, y se convertía en un monólogo que mi sentir era, pues ya cumplí ya de clase, adiós, bye, ahí nos vemos mañana. Pero fíjate, Karen, Iris, esta manera a mí también me está gustando porque cada mente es un mundo, lo toma de una manera muy particular y a mí, me la estoy pasando bien. Y se los agradezco. Continuamos, compañeros. Gallardo López, Claudia. Sí, Anaís. Claudia, Anaís. Ujú. ¿Qué punto quieres tocar? Punto 3. 6.3. ¿Algún punto en ¿Algún punto en particular, particular, Anaís? Anaís? No, es cortito. Ok, Ok, El 6. 6.3, 6.3, Laboratorio de Laboratorio Anatomía de Anatomía Patológica, Recursos Patológica, Humanos. Recursos Humanos. Los laboratorios de Los anatomía laboratorios de anatomía patológica deberán patológica contar con deberán personal contar con personal profesional y técnico profesional y técnico suficiente e suficiente idóneo. e idóneo. Deberán contar con Deberán personal contar con profesional personal profesional especializado o especializado o capacitado en el área de capacitado en el área laboratorio de de anatomía laboratorio de anatomía patológica. patológica. El personal El profesional personal deberá profesional contar con deberá contar título con o título certificado o de certificado de especialización legalmente especialización expedido legalmente expedido y y registrado por las registrado autoridades por las educativas autoridades educativas competentes. En competentes. su En caso, su deberán caso, contar con deberán personal contar con personal histotecnólogo y histotecnólogo y citotecnólogo con citotecnólogo diplomas con legalmente diplomas expedidos legalmente y expedidos y registrados por las registrados por autoridades las autoridades educativas educativas competentes, de competentes, acuerdo con el de grado de acuerdo con el grado complejidad de y poder complejidad y poder de resolución de del resolución del establecimiento. establecimiento. Podrán contar Podrán contar adicionalmente con técnicos adicionalmente en con otras técnicos en disciplinas de otras la salud disciplinas que de la cuenten con salud el que cuenten diploma con el diploma correspondiente legalmente correspondiente expedido legalmente y expedido y registrado por las registrado autoridades por las educativas autoridades educativas competentes. competentes. Tratándose de laboratorios de Tratándose de anatomía laboratorios de patológica anatomía que cuenten patológica con que áreas de cuenten con áreas de necropsias, necropsias, deberán contar deberán con contar con personal personal capacitado en capacitado en necropsias, necropsias, preferentemente técnico con preferentemente diploma técnico con legalmente diploma expedido y legalmente expedido registrado y por las autoridades registrado por las educativas autoridades educativas competentes. competentes. Entonces, Entonces, Claudia, pues Claudia, como ves en pues este como ves en este apartado, pues debe apartado, haber todo un pues debe haber equipo, todo ¿no? un equipo, Un equipo, un Sí. así como equipo, que así con, como con que qué con equipo y las qué equipo y credenciales las pertinentes. credenciales ¿Qué quieres pertinentes. comentar, ¿Qué quieres Claudia? comentar, Claudia? Sí, justo, bueno, creo que este punto es de los más, bueno, todos los puntos de la norma son muy Sí, importantes. no Sí, no minimices los Sí, sí, otros sí, puntos, no, sí. no, no, no. Sí. Y este también es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que el personal que se requiere en nuestros laboratorios necesita estar preparado porque recordemos que a final de cuentas están emitiendo un diagnóstico Ujú, ujú. y estamos dando, recordemos que como la tarea, digamos, del médico es darle un buen diagnóstico al paciente, ¿no? Un diagnóstico certero. Entonces, esto solo se puede hacer con el personal capacitado. Y bueno, leí que antes de esta norma, realmente no, pues no había ningún otro documento o ninguna otra ley que exigiera a este personal tener algo que acreditara su especialización. Ujú, Por ejemplo, sí. usted comentó en la primera clase que realmente no habían todavía no hay tantos Anatomopatólogos. Ujú, anatomopatólogos, ujú, pero antes realmente no habían estudiado esta especialidad, sino ujú. eran médicos de otra especialidad o de otra rama.
que pues ante la necesidad que había de emitir estos diagnósticos y de realizar todos estos procedimientos, Ujú, pues se veían en la tarea de hacer pues todas estas revisiones. ujú, Entonces, pues, por ejemplo, leí que cuando se creó el espera. Registro Nacional de Ah, Anatomía Patológica ajá. en 1959, una de sus principales tareas fue crear a estos especialistas, ¿no? Para que ocuparan los lugares en el hospital. Ujú, Y también ante la demanda, digamos, de esta, digamos, ante la demanda de esta necesidad, pues, ujú, también se vio que se necesitaban capacitar a los técnicos. Entonces, me parece que por 1961 se empezaron a crear también cursos para preparar a estos técnicos, ujú. que también son Claro, fundamentales sí. porque ellos preparan las muestras, Ujú, ellos realizan los cortes ujú, adecuados, ¿no? Entonces, sin esto, el especialista no puede dar un buen diagnóstico. Y, por ejemplo, también leí que la citotecnología se había popularizado mucho, pero por George Papanicolaou ujú, justo, antes técnicamente. Entonces, desde ahí estamos viendo la importancia de realizar correctamente todo este procedimiento. Y bueno, también tener técnicos de otras ramas, digamos, de la salud, ujú, ¿no? Por ejemplo, los que están en el área de necropsia, que estén capacitados para poder realizar correctamente estos procedimientos ujú, y pues que se llegue a un buen diagnóstico. ujú. Y ya, creo. Sí, 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 sí. Y la capacitación es no solamente la expedición de los títulos, sino que además la capacitación sea constante, ya lo hemos comentado. Fíjate que nuestro instituto tiene esa gran ventaja que tiene todas las prestaciones necesarias para que su personal se esté capacitando constantemente. O sea, si ustedes quieren ir a algún curso, congreso, lo que sea, para una cuestión de capacitación, el instituto dice sí. Por ejemplo, para que tengan una idea. Si un colega patólogo de otra sede, imaginemos en el Centro Médico del Noroeste, patólogo dice, bueno, yo soy patólogo general, trabajo y llego a trabajar a este Centro Médico Nacional del Noroeste y ahí hay un área neuroquirúrgica. Y dice, bueno, yo por supuesto que roté en neuropatología, sé algo, pero no soy como experto en neuropatología. Necesito capacitarme porque aquí operan partes de el Instituto Mexicano del Seguro Social le da la oportunidad a ese colega de decir, le dice al instituto, oye, instituto, quiero capacitarme en neuropatología. Y entonces dice, no te preocupes, ahorita vemos y encuentra que hay neuropatólogo aquí en Centro Médico o en La Raza y ese colega acude, por ejemplo, imaginemos acá, a un curso anual, a un diplomado, como una especie de curso de alta especialidad en anatomía patológica y digamos que yo lo entrenaría en neuropatología en un año para que él regrese a ejercer y eso lo da el instituto. Bueno, les acabo de compartir una joya del Instituto Mexicano de Seguro Social, que nuestro instituto es una joya, compañeros, ¿eh? Por supuesto, tenemos cosas que tenemos que mejorar muchísimo, sin duda, pero es una joya, es una joya. Y ese es un ejemplo. La otra parte que comentas, compañera, te quería preguntar, Claudia, te quería preguntar, lo de los patólogos, ¿no? Que dices que en 1956 que crear y los patólogos para que pues hicieran el trabajo de patología, ¿no? Ahora, mi pregunta, Claudia, es, no sé, en el siglo XIX, o sea, 1800 y cachito y demás, ¿existían patólogos? O sea, me refiero, por ejemplo, a Virchow, que lo citaron, a Jean-Baptiste, también lo citaste, Fátima. Por ejemplo, o sea, ellos fueron a la universidad y dijeron y obtuvieron el título y soy patólogo o cómo habrá sido. Bueno, acotando la pregunta, Claudia, en el siglo XIX, XVIII, o sea, cómo, sobre todo el XIX, mm, ¿quiénes hacían, si no había patólogos? Ahora los vemos en retrospectiva, decimos, no, pues, grandes patólogos. Virchow es el padre de la patología, por supuesto. Pero, ¿quiénes hacían las autopsias? Eso que es trabajo de patólogos. Ya vi tu mano, ya vi sus manos, pero, ajá, era Virchow. No, Virchow no se daba abasto para las autopsias de Berlín, más las de Ámsterdam, más las de Madrid, pues no se daba abasto. Fátima, levantaste la mano. Ah, ajá. Perdón, Fátima, pequeño paréntesis. Hay clase ahorita, ¿verdad?
Ok. ¿Podemos avanzar hasta que llegue? Ok, perfecto. Adelante, Fátima. Pero no sé si ya existía. Pero mi duda es, bueno, le puedo plantear mi duda. O sea, claro, sí. ¿De cuál es la diferencia de un patólogo con un médico forense? Porque estamos hablando que ustedes también pueden ser, pueden realizar las autopsias. Sí, sí. Fátima pregunta qué diferencia hay entre un patólogo y un médico forense, porque pues, los dos hacemos autopsias, ¿verdad? Sí, exacto. Fátima, ¿me permite responderte esa pregunta en el apartado de necropsias? Perfecto. Bueno, no lo olvides. Compañero, levantaste la mano. Como se lo tienen los manos infantes. ¿Bisturí? ¿Cuchillos? Ah, pulso. Ah, ajá. Órale. De hecho, yo escuché que la primera persona que hizo, bueno, de otra cosa, la primera en hacer fue un barbero, ¿no? También. Ujú. Ah, compañera. Ajá. Pues además de barberos, eran religiosos. Ah, claro. O sea, personas religiosas, monjes, ok, ok. Órale, wow. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues miren, yo al punto al que quería llegar, compañeros, es que, eh, al punto al que quería llegar, compañeros, es que antes quien hacía la autopsia de ese paciente era el médico tratante. Eh, por ejemplo, Charcot. Charcot es un gigante de la neurología. Gigante, gigante. Pero Charcot, por ejemplo, ¿han escuchado hablar sobre, no, claro que han escuchado de los cristales de Charcot? Bueno, pues los describió Charcot. Es decir, ese médico clínico hace autopsias y ese médico clínico veía el microscopio. Y una de las grandes maravillas que tenía la medicina en ese entonces, desde mi punto de vista, es que ese mismo médico que veía al paciente, que llegaba a la consulta, que lo conocía desde su tono de voz y que lo revisaba, lo exploraba, lo veía, etcétera, y tenía en su mente toda la sintomatología y cuando lamentablemente fallecía ese paciente, ese mismo médico hacía la autopsia y encontraba las alteraciones anatomopatológicas. Imagínense cuando encuentran el sistema nervioso, por ejemplo, no sé, imagínense que encuentra en el ángulo pontocerebeloso una lesión circunscrita que comprimía al acústico y lo encuentra en el estudio de autopsia. Recuerda ese médico tratante, ay, el paciente me decía que no podía oír de ese mismo lado y encuentra esa lesión en el ángulo pontocerebeloso y estoy haciendo referencia, por ejemplo, a un schwannoma. Entonces, en ese momento, imagínense cómo se le encendía la mente a esos médicos en asociación el hallazgo anatomopatológico y la característica clínica. Eso era una maravilla de ese entonces. Y es por eso que los patólogos, anatomopatólogos, estamos a favor de las autopsias y demás, que el médico tratante viva la autopsia, que la vea. Eh, Al paso de los años se ha transformado ese ejercicio, de hecho ya no se hace. O sea, por ejemplo, ver a un médico clínico en una autopsia es como algo raro, así como algo extraño. Esa sensibilidad, esa pregunta se ha perdido al paso de los años y yo los invito a que ustedes sean curiosos constantemente, o sea, constantemente vayan. Digo, este ejemplo es de la autopsia, pues, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Algún estudio, algo, no sé. Eso ustedes no lo pierdan. En la actualidad vivimos con nuestras actividades y nuestras mentes compartamentalizadas. Les doy una pequeña cápsula y con esto termino este apartado. Cuando estaba estudiando la maestría en pediatría, algo que me encantaba de pediatría es que mi tutor, el doctor López Aguilar, me hacía pasar visita con los pacientes, con los niños. Tengo que decirles que a mí me gusta la medicina clínica, etcétera. Em, mm, por circunstancias particulares estudié anatomía patológica, que esa es otra historia que ahorita no la voy a platicar, pero con gusto se las platico porque además está buena la historia. Pero bueno, veía, pasaba visita a los niños y entonces cuando pasaba visita con los niños, para mí fue así algo increíble
porque esa laminilla, ese meduloblastoma, hagan de cuenta, ponía la laminilla, veía el meduloblastoma y veía el niño que se trataba y venía a mi mente su rostro. Y yo, y cambia, o sea, ya no estás viendo laminillas, o sea, cambia por completo, cambia por completo. A lo que voy es que existe el estigma de que el patólogo no le gusta ver pacientes, ¿no? Y tal vez sí, tal vez no, por lo menos en mi caso no es así. Claro, soy médico de profesión, claro que me gusta ver pacientes, veo una lesión, quiero ir a ver al paciente para ver qué lesión tiene. Y en ese hospital de pediatría recuerdo una lesión de un pequeñito que tenía en la cavidad oral, en la lengua, y la veo yo, necesito información. ¿De qué se queja siempre el patólogo? No tengo información clínica. Y dice, no, pues es que los médicos clínicos no me mandan información. Lo que yo me he cuestionado, ok, ¿yo qué hago para conseguir esa información? Y lo mejor, soy bendecido porque trabajo en un hospital como este. O sea, ¿en dónde está el paciente? Está en el piso. O sea, lo único que tengo que hacer es subir las escaleras y ver al paciente y le pregunto, lo interrogo, lo cuestiono, etcétera. Entonces subí y recuerdo al momento de subir, veo a Horacio, mi compañero de la maestría en ese entonces, pero Horacio un fenómeno, ¿eh? Horacio un fenómeno. En ese entonces Horacio era residente de pediatría, el pobre demacrado, así con los ojos así que no dormía 3 días y además estaba haciendo la maestría, ¿no? Yo decía, no, este chavo está en otro nivel, ¿no? O sea, yo para hacer la maestría tuve que darme mi respirito, o sea, terminé la especialidad de 6 años. Me cansé, porque le tengo que decir, me cansé, yo ya estaba harto en mi último año de especialidad, decía, no, yo ya quiero trabajar, en fin, me puse a trabajar y después de ese año dije, me vino esa cosquilla académica, yo "Ay, necesito, me estoy cuestionando, lo necesito", y entonces regresé a estudiar la maestría. Pero bueno, Horacio es un fenómeno porque él haciendo la especialidad, además hizo la maestría, no, un fenómeno. Bueno, Horacio actualmente es, creo que jefe de enseñanza aquí en el infantil de México. ¿Perdón? Federico Gómez, exactamente, sí, es un fenómeno, Horacio, un fenómeno, hace un fenómeno. Pero bueno, ahí lo vi hecho una piltrafa al pobre Horacio, así, todo demacrado y demás, y él, pero se los juro, hasta temblando él, así, así temblando, ¿verdad? Pues no, no es para menos, no, no, no duermes, mal comes, ¿no? Pero bueno, llego al piso y le digo a la, digo, oye, Horacio, ¿no sabes dónde está este pequeñito, etcétera? Y me ve y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo, como que quedo aquí. Le digo, vengo a ver al niño, vengo a ver al paciente, pero tú eres patólogo. Y yo, y luego, o sea, y viendo a ver la norma oficial, ¿dónde está prohibido que puedo ver, que no puedo ver pacientes, ¿no? Y yo, Horacio, por favor, dame una batelenguas. Vete, mira, toma, aquí traigo una torta, come algo y dime dónde está el paciente. Y bueno, ese es un Horacio. Querido amigo Horacio. Pero bueno, finalmente vi el paciente y todo eso. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es que en la medicina actual estamos compartamentalizados y una desventaja, compañera, a propósito de las cosas, de los puntos legales que tocaste también, es que, fíjate, esa parte está bien y mal, como siempre, siempre hay claroscuros, y una parte que no está tan padre es que ya nos limitamos a hacer como procedimientos, a hacer cosas porque ya legalmente ya no estamos capacitados. Yo, ¿para qué estoy certificado para hacer esto? Tú haces esto y se acabó. Entonces, yo, así como que yo, mi especialidad de los demás, listo, ni le puedo dar opinión, en fin, esas partes no me gustan mucho. En ese sentido, tendremos que mejorar nuestras leyes y todo eso. Pero bueno, yo finalmente vi al paciente y tenía la lesión, en fin, cosa bonita ver a los pacientes. Bueno, me desvié demasiado. Compañeros, aprovechando que voy a abusar de su tiempo, si me lo permiten. ¿Sí puedo? Ok, gracias. Em, en cuanto llegue el profesor en la siguiente clase, pausamos así. Rodríguez Pérez Desiré. Rodríguez Pérez Desiré, por favor, dime qué punto quieres comentar. 3.11. Ah, 3.11 y 3.12. Ah, ok. Vas a comentar acerca de las otras normas, particularmente la norma oficial 52 del 2005 de la Semarnat, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Y la siguiente norma, bueno, el siguiente punto, a propósito de la norma oficial 87, que es protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Sí, deciré. No, sí, deciré. Adelante. Más para mí fueron
se podían conjuntar. Pequeño paréntesis, decir, en caso de que llegue el profesor, pausamos así rápidamente y continuamos Sí, mañana. sí, Sí, pues, ajá, vale. pues yo ay, ya. Creí que estas dos normas como que se parecen mucho en el sentido de que pues ambas hablan sobre lo que son los residuos. Unos son los tóxicos, que pues ya se podrían hablar más que se trabajan en los laboratorios dentro del hospital, Ujú, pero por ejemplo está la que todos ya tenemos muy presentes desde yo creo que el semestre pasado, que es la de RPBI. ujú. Y pues, por ejemplo, yo, pues, en informática biomédica nos habían hecho como que, o creo que fue en cirugía, nos habían hecho, sí, en cirugía, O esto aprendernos. bioinformática médica les ha dejado una huella Sí, profunda en su vida. no, pero fue en Ok, cirugía, ok, ya me acordé. ajá, sí. Que pues como que aprendernos en qué cosa, bueno, en qué, por ejemplo, en la bolsa roja, en la bolsa amarilla, que va en cada Ujú, parte, ¿no? Y claro, eso como que a mí se me había, como que quedaba mucho, por ejemplo, la sangre pues va en la bolsa roja, sí. los órganos en la amarilla. Y lo que es más, bueno, muy importante son los punzocortantes, ¿no? Que van en el recipiente, eso no va en la bolsa, porque si no, que es lo que también quería hablar, pero yo no sabía que es la norma, creo que es la 52, Mm, sí, es la 52, que como que cataloga los residuos tóxicos y yo no conocía, pero es como por las siglas CRETI, ujú. que son corrosivos, reactivos, no me acuerdo, tóxicos, inflamables, explosivos y infecciosos. Y que pues yo la verdad no conocía como que esta clasificación, pero sí siento que es demasiado importante porque pues muchas veces, y lo que también ya comentaron mis compañeras, pues los médicos más los que están pues en laboratorios trabajan con como con materiales, pero muchas veces, porque yo estoy en un proyecto de investigación y pues he estado en un laboratorio en la facultad Ujú, y sí me ha tocado ver que, pues, por ejemplo, nuevas personas llegan y trabajan con estos, por ejemplo, materiales tóxicos, pero nadie les da como una plática antes de que esto te puede ocasionar eso, o sea, como que los dejan así sí. a la nada. Y pues una vez yo no estaba, pero me platicaron que alguien sí se había como que quemado cuando estaban haciendo con el mechero. No, 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 creo que estaban haciendo frotis de vaginales de las ratas, Ah, y pero como que se había quemado con, creo que se llama PFA, no estoy muy segura, ajá, y pues yo no sabía qué era eso, ¿no? Porque pues nunca nos dijeron nada. sí. Entonces para mí sí fue como de mucha importancia el hecho de que tenemos que a fuerzas conocer qué es lo que puede causar cada pues reactivo con lo que estamos trabajando. Ujú, Y justamente esta norma pues los clasifica y nos dice qué te puede causar cada cosa. No sé, por ejemplo, PFA te puede causar, por un ejemplo, ¿no? Quemaduras en la piel. Esto te puede causar esto, porque siento que es demasiado importante porque pues puede pasar lo que ya comenté, que pues, por ejemplo, a mí en lo personal tampoco nunca me dieron como una plática de introductoria de laboratorio, o sea, como que nada más me aventaron ujú. así. Y de la parte del RPBI, pues lo de los punzocortantes para mí también es muy importante porque el semestre pasado en el hospital, eh, eso sí me tocó verlo, que fue una interna que como que había sacado sangre a un paciente, quitó el bisel pues de la jeringa, pero no lo echó inmediatamente al RPBI, sino que la dejó como mal tapada sobre la mesita de la cama del paciente. Y después una enfermera como que puso cosas ahí y no vio la aguja y casi se pica. Entonces, pues sí, Ya, ¿de quién fue la eh, culpa? Ajá, ajá. no, como que no tenemos o pues no tenemos como muy arraigado, a lo mejor esta interna no tenía como que muy presente lo importante que es colocar los punzocortantes inmediatamente al RPBI. Ujú. Entonces, pues eso es como lo que yo consideré muy importante porque al final, pues los laboratorios de anatomía patológica trabajan con estos, bueno, con materiales tóxicos y con Sí, punzocortantes y con los todo eso. dos. Ujú. Entonces, pues para mí es de suma importancia que lo conozcamos para que no pasen este tipo de accidentes, que a mí no me han pasado, pero que sí he escuchado y visto, y pues desde mi propia experiencia en el laboratorio. Sí, deciré, sí, sí, sí. Deciré, aprovechando punto que tocaste, que es el siguiente tema de clase, pensando en patología y, por ejemplo, hacemos en la bolsa roja, dijiste, va la sangre, ¿verdad? Así como la sangre. Y ahí también se colocan los residuos infecciosos. O sea, más bien, lo hice mal, es pregunta. ¿Ahí van también los residuos infecciosos?
Mm, Según yo no, según yo nada más se separa la sangre y ajá. así se va a desechar. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Bueno, ese es el siguiente punto. Lo que produce el laboratorio de patología, ¿en dónde va? ¿En bolsa roja, bolsa amarilla o en lo que conocemos como basura municipal, digamos, ¿no? Pues como que depende de qué hablemos, compañera. Y es el punto que quería llegar con Desiree justamente. Por ejemplo, amarilla, ahí dice residuos patológicos, amarilla. Pero si es un residuo patológico infeccioso. Les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Hacemos autopsia, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos autopsia y los órganos posteriormente a que se obtienen, se colocan en formol. Ajá. Ah, sí. Ah, súper bien. Entonces, deciré, con tu permiso, vamos a pasar al siguiente punto. No venías preparada. Sí, ok, perfecto. Pero tocaste como dice la compañera, todos son importantes, pero esto va muy aunado a los siguientes temas. Sydney, ni siquiera le pregunté, dijo, sigo yo. Sydney Dalit Vega Granados. Sydney. Pues contigo terminamos y va de la mano con lo que comenta Desiree. Sí, por favor. Bueno, justo ese punto, Si viene en esta norma. Perdón, Sydney, El, ¿puedes aumentar el tono de tu voz? Yo te escucho sí, muy claro. bien, pero tengo la impresión que a lo mejor hasta allá atrás no te escuchan del todo. Ok. Bueno, el punto de los residuos que produce el laboratorio de anatomía patológica Ajá. y bueno, en qué lugar van del Sí. RPBI, viene en la norma también. No viene específicamente en la que mencionó mi compañera, bueno, en el punto que mencionó mi compañera, Ujú. pero viene en Ok. otro y es el 5.7.2. Excelente. Ujú. Ok. Ujú. Bueno, se dice que las laminillas y bloques de parafina, Ujú. por sus características de inocuidad, no son consideradas RPBI. Y bueno, lo investigué porque no me acordaba que eso lo vimos en histología. Ujú. Y bueno, es como un ejemplo de que materias básicas nos sirven como para ir desglosando pues hasta una norma oficial. Ujú. No me acordaba porque no es considerado un RPBI. Y bueno, la norma que mencionó mi compañera de los residuos biológicos, bueno, los RPBI, Ujú. es la NOM 087 y busqué, bueno, en la NOM 087 viene la definición pues de un Sí, sí, RPBI. sí. Ajá. Y bueno, esta establece, bueno, define a un agente biológico infeccioso Ujú. como cualquier organismo capaz de producir enfermedad. Ujú. Si recordamos, la fijación con formol va a ser puentes de metileno en nuestra muestra. Esto va a hacer que bueno, que las proteínas del organismo pierdan su conformación y esto también lo vimos en una materia básica que fue bioquímica en los primeros temas, que decía que pues si las proteínas se desnaturalizan, el microorganismo va a perder su conformación, las enzimas van a dejar de funcionar y pues no va a poder sobrevivir. Ujú. Y al fijar estas proteínas con el formol, se van a bloquear sus sitios activos y se van a detener pues sus procesos esenciales, que son metabolismo, replicación y reparación celular. Y pues sin su metabolismo va a tener una muerte celular. Pero el formol pues nos va a dejar todavía ver nuestro microorganismo, pero ya no va a tener esa capacidad pues infecciosa y ya no cumple pues la definición de un RPBI como viene en la norma. Entonces ya, por eso también menciona como unos puntitos arriba que bueno, estos bloques de parafina se van a poder como guardar en nuestro laboratorio de anatomía patológica el tiempo que designe pues el encargado, por si se requieren alguna otra vez. Sí. Y bueno, claramente sin peligro de infección porque el formol ya fijó pues nuestra muestra. Ujú. Y creo que sería todo. Sí, pues tocaste dos puntos. El primero es, sí, una vez que ya se fijó y ya está procesado el tejido, aunque por ejemplo diagnostiquemos histopatológicamente, por ejemplo, tuberculosis, ese tejido ya está fijado, o sea, ya no hay manera de que sea infeccioso, ya no hay manera. Y las laminillas, pues menos. Fíjense que eso es algo muy recurrente en los pacientes. Algo que es muy común es que una vez que se emite un diagnóstico, se suelen solicitar bloques y laminillas.
porque viajan a otra institución, viajan a otro país, quieren una segunda opinión, entonces se les entrega el tejido, pero procesado. Una preocupación natural de los familiares siempre, o del mismo paciente es, bueno, ¿y cómo lo conservo? Llevo mi hielerita y demás, etcétera. Y tú dices, no, no, por lo que todo lo que ya comentaste, no, aquí está, consérvelo, cuídelo con las laminillas, etcétera. Y fíjense que, aquí, adelante, doctor, adelante. El punto es que ya no son contagiosos y la otra parte, deciré, perdón, Sydney, el tiempo de almacenamiento, con esto terminamos. El tiempo de almacenamiento se deja como a consideración del encargado de laboratorios de patología. Mi consejo para los pacientes, para diagnósticos específicos como cáncer, prefiero que los pacientes lo conserven inclusive en casa, porque ya no son infectocontagiosos y no sabemos si en 10 años hay una nueva terapia, se requiere un nuevo estudio, etcétera, y lo requieren. Compañeros, con esto termino este ejercicio que me gustó muchísimo. Vamos a estas dos últimas participaciones, es el preámbulo para seguir platicando de cosas y con esto cerramos la parte de norma oficial mexicana de patología y mañana me gustaría que hablemos sobre autopsia. Entonces, mañana hablamos de autopsia. Con eso terminamos para fines de grabación y listo. Compañero, voy a ir recogiendo las cosas y tú me vas diciendo, por favor.